Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Doctrina es importante, doctrina es para salvación. La palabra del Señor nos enseña acá que tenemos que tener cuidado de estas cosas. Mucha gente ahora ya no quiere hablar de doctrina. Dice, no, esas cosas no son necesarias. Hablamos del amor de Cristo, y el amor de Cristo lógicamente es bíblico y lo practicamos día tras día. Pero doctrina es sencillamente enseñanza. Es una palabra griega, didascalia, significa enseñanza. Sin enseñanza no podemos ir a ningún lado. La Biblia nos habla que tenemos que andar con las enseñanzas de la palabra de Dios, no con tradiciones humanas, no con costumbres milenarias, pero conforme a lo que nos manda la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 9, el mismo Señor Jesucristo habló y dijo que pues hay gente que están honrándole en vano, porque están enseñando doctrinas y enseñanzas y mandamientos de hombres. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3, el apóstol Pablo está mencionando de esta manera acá a Timoteo y lo manda, le dice, tienes que ir a Macedonia y tienes que hablar con la gente para que no enseñen ninguna otra doctrina. Ya en aquel tiempo había preocupación de que la doctrina estaba queriendo ser cambiada. Un texto muy fuerte en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus de demonios e oirán doctrinas de engañadores. Cuando escuchamos esas escrituras fuertes pensamos, entonces la doctrina es importante. Pudiera meterse aún en la iglesia una doctrina falsa, una doctrina equivocada, una doctrina errónea. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando la iglesia es formada, inmediatamente versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo más importante, tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina bíblica? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Romanos 3:23 nos enseña que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y eso es bíblico. Dice la Escritura que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Lucas capítulo 13, versículo 3. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso es doctrina. El primer mensaje del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 38 de Hechos de los Apóstoles, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso es necesario. Arrepentimiento es doctrina bíblica. Bautismo en el nombre de Jesús es doctrina bíblica, doctrina apostólica. Hechos capítulo 2, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Recibir el Espíritu Santo es doctrina bíblica. El nuevo nacimiento, según Juan capítulo 3, verso 5, compuesto de agua y espíritu, es la doctrina bíblica, es la doctrina apostólica. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la doctrina apostólica. Primera de Corintios capítulo 6 verso 11 es muy claro cuando dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Segunda de Juan, capítulo único, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Porque la doctrina del Padre y del Hijo es uno solo. Jesús es su nombre.